necesita. Y lo mismo las personas tienen que saber valerse de una actitud no defensiva, sino que eh, de elaborar en lo sano las cosas. Mi señora, que es psiquiatra, ve los casos más escandalosos, o sea, terribles, en su consulta. Ella trabaja todos los días en su consulta a mediodía. Y yo le digo, oiga, ¿cómo puede sostener usted, cómo soportar esos impactos? Porque mal que mal son destinos humanos terribles. Y bueno, ella dice, por una parte hay que estar muy atento a lo que dice el paciente, pero por otra parte uno tiene que saber de mantener la compostura emocional interna también. Y eso es un aprendizaje. Y ese aprendizaje es muy importante para un psiquiatra y especial, yo creo que para todo médico, sin que ese aprendizaje de tolerar la miseria se transforme en una indolencia tampoco. Eso no es la idea. Hay que ser receptivo, pero hay que saber protegerse emocionalmente también, pero en buena, en el sentido de seguir siendo receptivo y no ser indolente, como le pasa a muchos médicos viejos también, sino que con un buen espíritu saber que la vida es difícil para todos y que tenemos que poner muchas veces buena cara al mal tiempo y hacer de tripas corazón. Así nomás. Entonces yo llegué espirituado de esa reunión. Muchas Bueno, gracias, profe. ah, Qué bueno, profe. ya. Sí, bueno, entonces, pero esas cosas hay que transmitirlas a ustedes también, porque ustedes se van a enfrentar con esas cuestiones también. Entonces yo creo que la docencia no solamente es transmitir, eh, o no solamente es transmitir, ni tampoco no solamente instruir o llevar materia, sino que la materia envasada en un mensaje promisorio y- y alentador, digamos así. Pero docencia es no solamente transmitir no solamente instrucción, sino que es tratar de comprender las cosas. Y comprender ya es una elaboración y de esa manera uno puede trabajar con los conocimientos también. Si uno le llegan los conocimientos así pelados, ¿qué hago yo con eso? Entonces, yo creo que es importante eh, mostrar, siempre les trato de mostrar un poquito los ribetes patológicos también de la cosa para saber, bueno, hacia dónde va este conocimiento. Bueno, dejemos la cháchara y ustedes se acuerdan que el páncreas tiene una función exocrina dentro de la cual produce amilasa, lipasa, proteasa y una función endocrina donde produce glucagón, insulina, somatostatina y, para no ser poco, pancreatic polypeptide, un polipéptido pancreático de lo cual nadie sabe realmente qué es lo que hace. Pero los tres más importantes son ciertamente la insulina, el glucagón y la somatostatina. Vamos a ver qué ocurre con eso. Aquí tenemos a nuestro amigo el páncreas con sus glándulas exocrinas
y las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas, los acinos pancreáticos. Aquí en grande, y aquí tenemos los islotes de Langerhans, que tienen células alfa, beta y delta y algunas F incluso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros fundamentalmente es ver qué es lo que hacen las células alfa, qué es lo que hacen las células beta y cómo interactúa todo eso en relación principalmente con el metabolismo de hidratos de carbono. Ya, entonces aquí tenemos un islote de Langerhans y como dije, hay células alfa que producen el glucagón, células beta que producen la insulina, la mayor parte de ellos, y las células delta que producen la somatostatina. Y vamos a ver qué es lo que hacen todos estos factores. Aquí tenemos vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Entonces, todo eso lo vamos a analizar en buena medida a través eh, de la interacción de estos factores en cuanto al control endocrino de hidratos de carbono y también en parte de lípidos. Una buena dieta consiste en un 50-60% de hidratos de carbono, 30% de lípidos y un 12 a 20% de proteína. Vamos a ver lo de los hidratos de carbono porque es lo que está en el primer plano aquí. Y ustedes se acuerdan de que hay hidratos de carbono simples, como lo son el azúcar de mesa con la sacarosa, la miel con la fructosa, la leche con la galactosa, el maíz con la manosa y la manzana con la glucosa. Y por otro lado tenemos hidratos de carbono complejos, la alcachofa, las verduras, los plátanos, las papas, sésamo, manzana también. Entonces, frutas y verduras integrales contienen principalmente hidratos de carbono complejo, tan complejo que ni siquiera alcanzan a ser digeridos en eh, por el aparato digestivo, sino que son digeridos en parte, como es el caso de la celulosa, por la microflora, pero no es que pasen desapercibidos. Por una parte son parcialmente digeridas por la microflora, pero por otra parte la celulosa representa un estímulo para el movimiento intestinal. Y sin movimiento hay trauma, inflamación y por último cáncer. Entonces es muy importante distinguir los hidratos simples de los hidratos de carbono complejos porque tienen diferentes funciones, algunas buenas y unas malas. Entre la función buena de los hidratos de carbono simple está que está disponible de inmediato el azúcar porque se absorbe rápido los monosacáridos y el no complejo es de que si se abunda en el consumo de hidratos eh, de carbono simple, lo peligroso es de que hay una sobreproducción de insulina que por lo brusco que entran los hidratos de carbono simple a la sangre, que producen una avalancha de insulina. Bueno, ningún órgano soporta mantener diariamente avalanchas de sus productos. Entonces, el páncreas se cansa y finalmente se agotan las células beta del páncreas y entonces tenemos
una enfermedad muy compleja que afecta particularmente a los vasos sanguíneos, que es la diabetes tipo 2. Por el contrario, los hidratos de carbono complejos se digieren lentamente, entonces los azúcares no llegan de golpe a la sangre, sino que van llegando en forma dosificada, eh, tolerable para el cáncer de producir las hormonas correspondientes, la insulina particularmente, en justa medida. Entonces, en todo caso, hay que preferir los hidratos de carbono complejos. Y es una catástrofe ver cómo a las guaguas los llenan de dulce, exigiéndole al páncreas mucho más lo que puede dar. Ya, entonces aquí tenemos los hidratos de carbono simples, la glucosa, la fructosa, la galactosa fundamentalmente. Estos llegan al intestino y son inmediatamente absorbidos. Eh, la glucosa, por ejemplo, en un cotransporte con sodio, igualmente la galactosa y la fructosa pasa por una difusión facilitada sin ni siquiera tener que unirse al sodio para entrar a la célula. Entonces pasa directo la fructosa. ¿Y dónde es muy abundante la fructosa? En la miel. Eso no quita que la miel es un alimento muy saludable por todos los nutrientes adicionales que tienen las vitaminas y también la microbiota, apoyando también la microbiota. Entonces, y los disacáridos son degradados por una maltasa, por ejemplo, que está en la membrana apical del intestino. Entonces pasa, de la maltosa salen dos glucosas que luego pasan al cotransporte con sodio a ser absorbidos. Entonces, los azúcares simples, incluso los disacáridos, son muy rápidamente absorbidos, lo cual, insisto, representa una sobrecarga para el páncreas. Profe, Digan, consulta, profe. Cuando usted dijo que se daba una sobreproducción de insulina, ¿era por los carbohidratos simples? sí. ¿Por qué? Porque el páncreas produce, vamos a ver eso más adelante, el páncreas produce hormonas en relación a las necesidades que se le presentan. ¿Qué necesidades? De hacer llegar la glucosa, particularmente, y que eran los monosacáridos, a la célula. ¿Y cómo llegan a la célula? Con ayuda de la insulina. Entonces, si llegan súbitamente una gran cantidad de monosacáridos a la sangre, porque son de fácil reabsorción intestinal, entonces usted se come un dulce y ese pasa directamente a la sangre prácticamente, porque es muy rápidamente absorbido en el intestino. ¿Y qué pasa entonces? Que se produce una avalancha de azúcares simples en la sangre. Y por la sangre llega esa avalancha al páncreas y el páncreas dice, chuta, yo tengo que producir montones de hormonas para que este azúcar entre a la célula. Y lo hace, y produce entonces en respuesta a esta llegada de glucosa, insulina, y esa insulina hace que la glucosa pueda entrar al resto de las células del organismo. Pero el, lo específico, eso no quita que uno tiene que comer hidratos de carbono. 60% de todos los alimentos tienen que ser hidratos de carbono, pero hay que preferir los complejos. ¿Por qué? Porque los complejos, como lo dice su nombre, son digeridos lentamente en el intestino.
Entonces, no entra una avalancha de monosacáridos a la sangre, sino que finamente dosificados entran los azúcares simples a la sangre y el páncreas da abasto con su propia producción de hormonas para que estos azúcares le lleguen a las células de los tejidos. ¿Entiende? Y La profe, diferencia, sí le la entendí. diferencia, diferencia está en la cantidad de azúcares simples que llega súbitamente a la sangre por la reabsorción intestinal muy rápida de esto. Entonces, en cambio, los azúcares complejos son lentamente degradados. Por ende, los monosacáridos resultantes llegan poco a poco a la sangre y a esa eh, invitación el páncreas responde tranquilamente y produce cantidades apropiadas de insulina y no se agota. Ese es el problema, que después de 20, 30 años de comer puro dulce y azúcares simples, echarle nomás azúcar a la taza de café, eh, esto representa un desafío para el páncreas intolerable en el largo tiempo y por eso que a los 40, 50 años aparece la diabetes. Entonces, la consecuencia es, hay que comer hidratos de carbono, por supuesto, pero ojalá complejo. Fundamentalmente, los almidones que están contenidos en frutas y verduras. Y por supuesto, fibra también, aunque no la podamos digerir, pero la microbiota sí se encarga de digerirla, en parcialmente al menos. Y las fibras más aún mueven al intestino y el intestino tiene que moverse. Ya, entonces estamos, está llegando la avalancha de azúcares simples por la sangre al páncreas. Aquí está llegando a los islotes de Langerhans por estos vasos. ¿Y qué pasa ahora en respuesta a esos azúcares? Entra la glucosa a una célula beta. Es transformada por el metabolismo del ciclo de Krebs en ATP. El ATP, ¿qué es lo que hace? Cierra los canales de potasio. Eso es el ATP producido por la misma célula. Por un lado, activa la bomba de sodio. Es necesario para la bomba de sodio. Pero los canales pasivos de potasio que existen se cierran. Entonces, no sale potasio. Vale decir, el interior se hace más positivo, igual como el exterior. Entonces, eso significa que la célula se depolariza. Eso para clarificarlo, porque lo dije varias veces y puedo haberme equivocado en el sentido de que se abren o cierran los canales, no me acuerdo, pero ténganlo por cierto, el ATP cierra los canales de potasio. Como hay más potasio dentro de la célula, ese potasio no puede salir y el potasio es un catión, vale decir, anula la negatividad interior de la célula. Y eso significa que dentro de la célula, en comparación afuera, no hay una diferencia potencial, vale decir, equivalente eso a una depolarización. ¿Qué es lo que pasa con una depolarización en una célula? Si se anula el potencial de reposo, entra rápidamente el calcio, que tiene una concentración calcio iónico 10.000 veces mayor en el líquido extracelular que en el intracelular. Entonces entra rápidamente calcio. ¿Y qué es lo que hace calcio? Activa músculos y pone en movimiento a las vesículas. ¿Qué vesículas?
Por ejemplo, las que contienen insulina prefabricada. Entonces, a tal punto que esas vesículas se acercan a la membrana y son liberadas. Entonces, de esa manera se produce la secreción de insulina en respuesta a la glucosa. Resumiendo, entra glucosa recién absorbida, se forma ATP, la ATP cierra el canal de los canales de potasio, depolarización favorece la entrada de calcio a la célula y el calcio iónico intracelular aumenta y mueve las vesículas que contienen insulina hacia la membrana a tal punto que liberan finalmente su producto, en este caso la insulina. Lo mismo repite muchas veces con vesículas de otros factores, etcétera. Pero es un mecanismo básico que hay que tenerlo presente. Ya, entonces, de paso se ha dicho, aquí ven una cosa rarita que no aparece en ningún otro gráfico por el momento que yo haya encontrado. ¿Qué es lo que es GLP-1? Receptores de GLP-1. Eso se llama glucagon-like peptide. Glucagon, o sea, péptido parecido al glucagón. Receptores para un péptido eh, parecido al glucagón. No es el glucagón, sino que parecido al glucagón. De paso, se ha dicho que esos péptidos lo produce el intestino también. ¿Y qué es lo que hacen en la célula beta? Eso es lo interesante, que ese glucagon-like peptide estimula o aumenta la producción de insulina, incluso favorece la regeneración de las células beta dentro de lo posible y posterga la apoptosis de las células beta. Todo eso indica que esto es un posible actor favorable a la prevención del agotamiento de las células beta en el páncreas. En otras palabras, que viene a ser una especie de prevención para diabetes y también obesidad, que están íntimamente relacionados. Entonces, dramáticamente interesante estos glucagon-like peptides. Entonces, ese GLP-1 se liga al receptores en las células beta que aumenta la secreción de insulina en respuesta a la glucosa. Este mismo péptido GLP-1 inhibe la secreción del glucagón en las células alfa. Este GLP-1 hace el milagro de aumentar la cantidad de células beta, lo que viene a ser un problema para el cáncer ya, para el páncreas de los viejos. Y más aún, posterga la muerte natural por apoptosis de las células beta. O sea, es como un remedio sanador total, este glucagon-like peptide. Entonces se usa para tratar diabetes 2 y se usa también en el tratamiento de la obesidad. Bueno, en relación con eso mismo, aquí tienen un reptil sumamente venenoso y en ese veneno de serpiente, alguien encontró
un péptido muy similar al GLP-1, ese que se usa, ese que previene la diabetes y la obesidad. Entonces esto ya se transformó en un producto comercial muy de moda actualmente. El semaglutide, bajo el nombre comercial de Ozempic o Wegovy, que es eficiente para el control de la glicemia y el control de la obesidad. O sea, esta cosa se las trae. ¿Y qué es lo que es? Es un símil, o sea, es un producto sintético basado en un principio de veneno de víbora, un compuesto que es muy parecido al glucagon-like peptide y actúa igual como este, favoreciendo la sobrevida de las células beta, nada menos, y aumenta la producción de insulina. O sea, para que estén al tanto de lo que se maneja hoy en día. El Ozempic ya estaba agotado en la farmacia últimamente en Chile por la alta demanda que hay al respecto. Entonces ustedes pueden contarle a los viejos los milagros del Ozempic sobre esta base. Bien, entonces veamos, vamos de vuelta a la insulina. La insulina es un polipéptido compuesto por dos cadenas A y B, pero básicamente la insulina encuentra en todas las células un receptor apropiado. La acción de la insulina en cualquier célula es que abre un canal de glucosa y la glucosa entra entonces a la célula para ser adicionalmente procesada. Pero el que le da el paso a la entrada de glucosa a la célula es la insulina. Entonces aquí tenemos el receptor de tipo tirosinquinasa, que lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, que un receptor sumamente complejo, que es el receptor por el cual la insulina activa la entrada de glucosa a la célula. Entonces tenemos aquí este receptor más simplificado, la insulina, y se produce una transducción de señales que resulta en parte a un cambio en la expresión genética, porque la insulina también aumenta la síntesis de proteínas e interviene de tal manera en la regulación del crecimiento. Y por otra parte tenemos el objetivo principal de la insulina es un canal de glucosa, que puede ser un canal GLUT4 o canal 4 o GLUT2 en otros casos, pero que permite entonces la entrada pasiva de glucosa a la célula para ser utilizada y, entre otros, para formar glicógeno y influir en el metabolismo de lípidos y de proteína. La, Fundamentalmente, la lipogénesis estimulada y la síntesis de proteínas estimulada con ayuda de glucosa. Pero la cosa es mucho más compleja aún, pero de sumo interés. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuevamente la insulina y su receptor, y como dije, la actividad de este receptor tirosinquinasa abre canales de glucosa, en este caso el canal GLUT4. Entra la glucosa y puede pasar dos cosas con la glucosa. Eso es súper importante.
Una es lo que hemos visto, pasar al ciclo de Krebs y terminar en la producción de ATP, que es la utilización normal de la glucosa. Pero hay, por decirlo así, una calle cerrada, que es la vía hacia la glucosamina, vale decir que la glucosa no se utiliza simplemente, queda ahí. Entonces eso no puede ser la idea. Entonces existe la posibilidad de aumentar la utilización de la glucosa en formar ATP y que no se pierda esa glucosa en una calle cerrada que sería la formación de glucosamina. Entonces, ahí existe la muy interesante posibilidad de que hay un factor, el PGC1 alfa, yo no sé cómo es el nombre completo, pero acuérdense del famoso PGC1 alfa. Este PGC1 alfa es un factor importante porque disminuye la entrada de la glucosa a esa vía falsa, facilitando de ese modo la entrada de la glucosa a formar ATP. ¿Cuál es el objetivo de la entrada de glucosa a la célula y no que se quede pegada por ahí? Entonces, ese PGC1 alfa es un factor que lleva la glucosa por su buen camino en vez de que se quede atrapada en forma de glucosamina. O sea, eso es muy bueno. Además, el PGC1 alfa favorece adicionalmente la entrada de glucosa por el canal de, eh, de glucosa, el GLUT4. Entonces el PGC1 alfa se las trae. Y ahora viene lo interesante, ¿quién favorece la producción de este PGC1 alfa, este maravilloso factor que aumenta la utilización de la glucosa? Y ese factor es el AMPK, una AMP quinasa. Y la pregunta es, ¿quién estimula esa AMP quinasa? El ejercicio. Entonces, el tratamiento, cual, por mucho Ozempic que tengamos, el tratamiento de la diabetes consiste no solamente aumentar la entrada de glucosa y poner de más insulina, sino que el tratamiento ideal es de que la glucosa que finalmente entra a la célula sea evidentemente bien utilizada. Y en eso juega un rol muy importante el PGC1 alfa, que a su vez es estimulado vía la AMP quinasa por el ejercicio. Entonces, aparte de toda la eh, dieta y de Ozempic y todo, todos los diabéticos, y no solamente los diabéticos, sino que todos los mortales, tenemos que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eso es inherente a nuestra naturaleza. Nosotros hemos sobrevivido gracias a que nos hemos movido para conseguir alimentos, etcétera. O sea, es lo más ancestral que hay, moverse. Y ese movimiento facilita o mejora la utilización de la glucosa. Uno es la entrada de glucosa, pero la otra es que sea convenientemente utilizada. Y eso lo hace el PGC1 alfa fundamentalmente inducido por el ejercicio. No hay dónde perderse. Ya, entonces tenemos entonces la glucosa, que es lo que pasa en las células, entra por unos canales a la célula GLUT2 o GLUT4. El GLUT2 predomina en el hígado y el GLUT4 en el músculo y en otras células. Pero lo interesante que pasa con la insulina. Aumenta la entrada de glucosa a las células correspondientes, pero también, entre otras muchas cosas,
aumenta la glicogénesis, vale decir, aumenta la formación del glicógeno tanto en el hígado como también en el músculo. ¿Qué es lo que es el glicógeno? Un almidón animal que lo tenemos de reserva. ¿Para qué momento? Para el momento en que no llega glucosa por la vía digestiva, pero tenemos que disponer de glucosa como sustrato para la formación de ATP. ¿Y quién provee esa glucosa? La degradación de este glicógeno formado principalmente en el hígado y también en el músculo. La glicógeno-lisis, por decirlo, previamente o sea, la lisis del glicógeno previamente formado por efecto de la insulina en el hígado y en el músculo, entre otros. Ya, sigo hablando si es que no hay preguntas. No, profe, por mi parte no hay pregunta. No, profe, de mi parte tampoco. Ya, entonces seguimos dándole y aquí tenemos el PACTA nuevamente con sus dos hormonas principales, la insulina que, como dije, favorece la génesis de glucógeno en el hígado, o sea, la formación de glucógeno en el hígado y en el músculo, entre otros. Favorece la formación de lípidos, vale decir, em, suprime la lipólisis que finalmente resulta en ácidos grasos. La insulina hace lo contrario, reúne los ácidos grasos y los monoglicéridos en triglicéridos. Favorece la utilización eh, de el, eh, de la glucosa, inhibe la glicógenolisis, o sea, eh, la glicógenolisis es la degradación del glicógeno acumulado por la insulina en el hígado y en el músculo, pero tiene que haber un factor. Si la insulina favorece la formación de glucógeno, a la vez le conviene inhibir la utilización del glicógeno, o sea, la degradación del glicógeno, que por lo más no es necesario porque la insulina se produce en respuesta a la llegada de glucosa. Entonces, hay glucosa y no hay necesidad de degradar el glicógeno. Además, la insulina favorece la síntesis proteica, y por eso que yo dije que también actúa sobre el ADN. Bueno, y la contrapartida de la insulina es el glucagón, que es producido por las células alfa. Ese se opone a las acciones de la insulina y favorece la glicógenolisis. Entonces, si estamos en ayuna, no viene glucosa por la vía digestiva, pero necesitamos de glucosa para mantener vivas nuestras células. ¿Y a qué recurre el organismo? Al glucagón, que favorece la degradación del glicógeno en el hígado y en el músculo y en todas partes, dando lugar a procesos de gluconeogénesis, vale decir, formación o el aporte de glucosa de parte de las células hepáticas o musculares a los niveles de glucosa en la sangre, de modo que otros órganos puedan utilizar esa misma glucosa. O sea, si no hay glucosa en la sangre, ¿quién nos viene porque no ha llegado glucosa por la vía digestiva, por lo tanto tampoco no se ha podido producir insulina?
¿Quién nos viene a rescatar y proveer de glucosa? Los depósitos de glicógeno, particularmente en el hígado, y esos depósitos de glicógeno son degradados para proveer la glucosa que nos falta en ese momento. Además, hay un proceso, la gluconeogénesis, que consiste en la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. O sea, es importante también que las proteínas sirven de un recurso para formar eh, glucosa. Entonces, Profe, resumiendo, dime, disculpe, pero sabe que no entendí por qué en la insulina yo voy a producir glucógeno, o sea, voy a estimular la síntesis de glucógeno, pero a la vez también la voy a destruir. no le entendí bien su pregunta, pero resumiendo, anticipando a lo que usted me consulta, básicamente la insulina es una hormona que se produce porque ha llegado glucosa al tubo digestivo y por ende la insulina eh, se produce para que las células se puedan abastecer con la glucosa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las células con esa glucosa? La usan para su ATP, fabricación de ATP, como hemos visto, pero las células hepáticas principalmente y también el músculo eh, aprovechan la llegada de glucosa para formar un azúcar complejo que es el glucógeno, que va a servir de reserva para el momento en que no llega glucosa por vía digestiva y donde no hay insulina y por lo tanto a las células le va a faltar la glucosa. ¿Y quién provee esa glucosa que estaba faltando? El glucagón. ¿Cómo lo hace el glucagón? Facilitando la glicógenolisis o glicolisis, como se dice, pero en el fondo es una lisis del glicógeno, donde en el hígado y en el músculo. Entonces, la lisis del glicógeno pone a disposición de la célula, no mucho, pero pone a disposición de glucosa que sirve para mantenernos vivos hasta que podamos volver a ingerir algún azúcar. No sé si esa era la pregunta. Sí, profe, me quedó más claro. Gracias. Ya. Entonces, resumiendo una vez más, tenemos dos células, dos eh, factores eh, que deben estar en balance, que es la insulina y el glucagón que produce respectivamente las células beta y las células alfa de los islotes de Langerhans. ¿Qué hacen estos factores? La insulina, que siempre se produce solamente con la llegada de azúcar al tubo digestivo y por ende a la sangre. Antes no hay insulina, solamente la llegada de glucosa vía intestino a la sangre induce en el páncreas la producción de insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Favorece la entrada de glucosa a las células, de muchas células, por ende, y también entre otros del músculo esquelético, del hígado, y el sobrante se usa para formar triglicéridos en forma de eh, panículos adiposos finalmente, y para que resulte eso hay que a la vez suprimir la lipólisis, porque no tiene sentido favorecer la formación de triglicéridos si al mismo tiempo sigue funcionando la lipólisis. Entonces, si ha entrado glucosa por efecto de la insulina, entra glucosa a la célula, favorece en el hígado
La formación, la formación de glicógeno, o sea, es una reserva, y se favorece y se inhibe la gluconeogénesis, porque no necesitamos formar más glucosa en este momento en base a aminoácidos si ha llegado glucosa. Entonces, una de las acciones de la insulina es favorecer la entrada de glucosa, suprimir la degradación del glicógeno y suprimir la neoformación de glucosa en base de aminoácidos. A la vez, cuando estamos en ayunas, no ha llegado glucosa y por lo tanto no se produce insulina, ¿quién nos suple con la necesaria glucosa mínima que tengamos? El glucagón. ¿Cómo lo hace? Favoreciendo ahora la gluconeogénesis, esa síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y favoreciendo la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos a ácidos grasos que luego son transformados, que en parte sirven para entrar a formar ATP también a través del ciclo de Krebs. Bueno, entonces, de usarlo de combustible los ácidos grasos en vez de la glucosa, pero combustible al fin. Estamos básicamente Sí, profe. Sí, profe. ya. La idea es que tengamos siempre una reserva a la cual podamos recurrir. Eso vale también para el espacio doméstico. En Francia y en Suiza es obligatorio mantener una reserva de comestibles y de combustible y de agua para 14 días en el caso de alguna catástrofe. Y siempre las catástrofes vienen en momentos menos pensados, nosotros lo sabemos, pero lo que no hacemos es formar esas reservas. Bueno, el hígado nos enseña de que si viene glucosa, se favorece la formación del glicógeno que constituye justamente esa reserva. Cuando utilizamos esa reserva, cuando no llegan hidratos de carbono al tubo digestivo, por ende, no se forma insulina y por ende no entra glucosa a la célula. ¿De dónde sacamos la glucosa? Degradando el glicógeno que habíamos acumulado en tiempos buenos. ¿Qué glicógeno? El que está principalmente en el hígado. Y a la vez, por supuesto, suprimimos eh, o sea, estimulamos la neoformación de glucosa a partir de aminoácidos, lo que significa en el fondo recurrir a un material muy valioso que son las proteínas. Ya, entonces ese es el cuento, aquí todo resumido. Si aumenta el azúcar en la sangre porque ha llegado a través de la absorción intestinal, se produce insulina, la insulina eh, disminuye la glicemia porque hace entrar la glucosa a la sangre y por lo tanto los diabéticos tienen una glicemia elevada porque no hay insulina. Entonces, si por el contrario no hay insulina y el azúcar en la sangre está muy bajo, la glicemia está muy baja, ¿de dónde sacamos glucosa? Por acción del páncreas que produce entonces el glucagón. Y el glucagón degrada el glicógeno para producir glucosa y, eh, y fomenta además la formación de glucosa a partir de proteínas, la gluconeogénesis.
Entonces, es interesante que tanto el glucagón como también la adrenalina y noradrenalina ponen a disposición, acuérdense, cuando se produce un aumento del, eh, del tono adrenérgico, o sea, una estimulación del tono simpático, en caso de alarma de cualquier tipo, de que yo tenga que movilizarme de alguna manera, tenga que hacer algún trabajo extraordinario, atacar o huir como eran nuestros ancestros. Entonces necesitamos no solamente oxígeno, habíamos visto, eso fue tal que la activación del simpático favorece la llegada del oxígeno a través del aumento del débito cardíaco, etcétera, hiperventilación. Pero no solamente aumenta la llegada de oxígeno, que es decir, también, porque en el fondo necesitamos no el oxígeno por sí solo, sino por necesidad de formar ATP, y eso requiere de un sustrato, y por ende, la adrenalina, como parte de la reacción de alarma, que es la activación del simpático, provee también más ATP. ¿Cómo lo hace? Favoreciendo la glicógeno lisis, vale decir, a partir de grasas como el glicerol o de glicógeno, se llega a glucosa, y a partir de aminoácidos también por la neoglucogénesis se llega a producir, el hígado produce glucosa que suplanta a la falta de glucosa que podría haber en relación con esa reacción de alarma. Bueno, lo mismo hace el glucagón. El glucagón no influye en el transporte de oxígeno, pero influye fundamentalmente en la disponibilidad de glucosa a través de la glicógenolisis, principalmente la neoformación, gluconeoformación a partir de aminoácidos, se recurre a otros sustratos y libera entonces glucosa al lo que los ignorantes llaman el torrente sanguíneo. No es el torrente lo usan los charlatanes, ¿no? El flujo sanguíneo. Ya, entonces aquí tenemos la misma cuestión, nuevamente ya eh, ustedes están al tanto de eso. Aquí la misma cosa para revisar la interacción de glucosa y de la interacción entre insulina y glucagón, ya repetida varias veces. Entonces, ¿cómo interactúan ahora estas células en el mismo islote de Langerhans? Bueno, eh, el glucagón eh, influye en las células beta, estimulando la formación de insulina, porque la formación de insulina depende de que haya nutrientes, pero se favorece eh, la producción de insulina por efecto del mismo glucagón que estaba empeñado en proveer de glucosa. Como no venía la glucosa, eh, libera glucosa del glucógeno hepático, etcétera, de manera de formación, pero también para el caso que llegue el hidrato de carbono, preventivamente aumenta la producción de insulina por parte de las células beta. Eh, y aparece aquí la insulina, por otra parte, no necesita de otro proveedor de glucosa como es el glucagón, y por lo tanto la insulina suprime al glucagón. Hay que tenerlo bien presente y tiene sentido de que el glucógeno preventivamente aumenta la secreción de insulina
perdón, el glucagón previamente eh, estimula la secreción de insulina dentro de lo posible para estar preparados por si acaso que llegue hidratos de carbono, pero viceversa, la insulina cuando está es porque ha llegado glucosa y entonces no hay necesidad de que el glucagón provea glucosa accesoriamente o auxiliarmente. Por lo tanto, la insulina eh, suprime la producción de glucagón. Y hay un factor que lo producen las células delta, que es la somatostatina. Y esta somatostatina es un factor inhibidor por donde se le mire. Inhibe al glucagón, inhibe también a la insulina. O sea, la somatostatina apacigua todas las tormentas hormonales habidas y por haber. Y como tal, también actúa en muchos otros sistemas. La somatostatina es un factor inhibidor en cuanto a los más diferentes sistemas, empezando por, ¿se acuerdan de la hormona del crecimiento que es inhibida por la somatostatina? Bueno, entonces en el cerebro, en la hipófisis, en la tiroides, en las glándulas suprarrenales, en los testículos, en el intestino, en el páncreas, en todas partes, la somatostatina curiosamente inhibe. Y también, como lo hemos visto en el estómago, el, eh, la somatostatina suprime la producción de gastrina en el estómago. Entonces, por último, como dato curioso, existe también un polipéptido pancreático que nadie sabe en realidad eh, para qué está y, y que también es inhibido por la somatostatina y entonces se lo dejo como un dato accesorio donde algún día a lo mejor van a encontrar su importancia, yo no la conozco, es producido por una célula F, así que si le preguntan cuántas células, qué tipo de células tienen los islotes Langerhans, ustedes responden correctamente, alfa, beta, delta y F. ¿Qué es lo que producen las células F? El polipéptido pancreático. Todas estas cosas están en flujo y es interesante de que se acuerden también de que súbitamente aparece un factor prometedor que eh, pareciera rejuvenecer a las células beta de los islotes de Langerhans, esas células que están a medio morir, saltando a mediana edad porque han sido agotadas en cuanto a las oleadas de azúcares simples que le han llegado y que súbitamente en base a un encuentro más o menos fortuito en el veneno de una víbora, se llega finalmente a un producto que no hace nada menos que eh, poner de actualidad ese receptor de glucagon like peptide, porque es un análogo a este glucagon leptide, peptide, pero no leptide, peptide. Y yo antes había mostrado este mismo gráfico, yo creo que el mismo año pasado, y no les pude decir, bueno, qué importancia tiene este receptor de GLP-1. Y súbitamente de un año a otro aparece una tremenda importancia en cuanto a que rejuvenece a toda la célula beta y esa importancia se ha manifiesto en la comercialización de un producto que actúa en forma análoga al GLP-1, pero que salió originalmente
del veneno de serpiente por un investigador anónimo. Ya, eso por hoy. Profe, yo tengo una Entonces, pregunta. diga, Es que bienvenida. al Diga, final dijo lo de la somatostatina y cómo o sea, ¿cuál es, cómo se estimula la liberación de somatostatina? buena idea. Eh, no lo sé específicamente, pero O sea, por la producción de insulina o algo así, no, o solo se no, libera. por ejemplo, se libera en todo tipo de células, en todo el organismo y responde, yo creo que eh, a un eh, ¿cómo se llama? Circuito de autocontrol, en el sentido de que si una célula de la hipófisis, por ejemplo, anterior, es sobreestimulada a producir hormonas de crecimiento, ese sobreestímulo de hormonas de crecimiento puede que se autolimite a través de eh, un feedback negativo, que esa producción de hormona de crecimiento se autolimite a través de un feedback negativo por vía de la somatostatina. Entonces, eso puede ocurrir lo mismo con la insulina, que la producción excesiva de insulina eh, tenga como efecto secundario, pero eh, en el fondo benéfico, de limitar esa respuesta excesiva, esa cantidad excesiva de insulina a través de un feedback negativo en cuanto a la somatostatina. O sea, un exceso de una producción de una determinada hormona induce a la vez su propia limitación a través de la estimulación de la somatostatina. Eso es lo que yo me imagino sobre la base de que así funcionan las cosas. Pero eh, voy a ver qué estímulos específicos hay. Pero yo creo que tiene ese sentido porque la somatostatina está en todas las partes que producen algún producto. Entonces, bueno, como se ve también no solamente a través de la somatostatina, sino que hay muchos circuitos. Vimos, por ejemplo, la prolactina, cuando se produce en exceso, limita su propia producción a través de estimular la producción de dopamina. O sea, si hay un exceso de prolactina, la prolactina limita su propia producción, estimulando la producción de la dopamina. Esa es la sabiduría del cuerpo. Así que voy a seguir investigando de dónde, quién, si hay un estimulador específico para la somatostatina, pero yo creo que va por ahí, por un Ya, profe, gracias. feedback negativo. Ahí, Ya, profe, lo vamos a entonces, averiguar y le decimos si encontramos algo ya, ya, la ya, siguiente ya, semana, ya, 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 la eso siguiente me clase. interesa. Ya, pues, mis leales asistentes. Eh, muy agradecido porque a través del diálogo se salen las novedades, pero si yo también tengo que estudiar y me estudio todas mis clases cada vez de nuevo. Entonces no es cosa de repetir lo que uno ha dicho hace 100 años. Así vamos aprendiendo, todos juntos. Ya, profe, que esté bien. Ya, Gracias. chao, Muchas nos gracias, vemos. profe. Chao. Que tenga buen Cuando nos, día. igualmente.
Tome que, tecito. Chao, y, profe, y gracias. más aún, buen fin de semana Sí, y esto igual. que estén súper bien. No Ya, consuma chao, Está tantos súper chao. bien, nos carbohidratos estamos viendo. simples. Chao, profe. Perdonen que le haya metido tanta cháchara. No, profe, no se preocupe. Cuidado, profe, con la otra señora, lo estamos viendo. Ya, Sí, profe, y también ya, les en voy su a co- mandar la foto. Les voy a mandar la foto de la reunión de ancianos. Ya, mándemela y yo la mando al grupo. Ya, Profe, ya, profe, dime, y no coma tantos carbohidratos simples. nunca, no, sinceramente, no me gusta mucho el dulce, yo lo encuentro hostigoso y, y yo prefiero el café, café amargo, que ese tiene mucho más sabor que un azúcar, que un café azucarado que es hostigoso y que suprime en cierta manera el aroma del café, para decir un ejemplo. Hay que realmente, si los azúcares simples en la naturaleza son muy escasos,